yo soy Meme Yamel y estamos en una entrevista más que estamos haciendo aquí para La Neta Noticias, porque ya saben que a nosotros decir las netas no nos cuesta. Y en esta emisión, mientras ustedes me ayudan compartiendo, suscribiéndose, viéndolo en Spotify, en iTunes, escuchándonos por todos lados, mientras ustedes nos ayudan y nos ponen muchísima atención, les voy presentando al invitado que tenemos el día de hoy. Es un diputado. Ya vean que toda la semana pasada estuve más con senadores y ahora me toca aterrizar en la Cámara de Diputados, porque es importante también conocer qué es lo que está ocurriendo de este otro lado del Congreso, que es la Cámara Baja. Y para eso tengo al diputado Francisco García Lizardi, al que le agradezco muchísimo que me ayude y que me cuente un poquito qué es lo que está ocurriendo por allá. Él es diputado, perdón, de Baja California, es diputado federal de Baja California, y quiero que me cuente unas cuantas cosillas, a ver si aquí me aclara. Él fue el primer caso de COVID, para empezar, ¿no? Él fue el primer caso de COVID que se dio ahí en la Cámara de Diputados, y vamos a empezar justo con eso, diputado. ¿Cómo está? ¿Cómo la está pasando? Cuénteme, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué tal, Meme? ¿Cómo estás? Qué gusto, un placer, gracias por la oportunidad de compartir contigo y tu auditorio. Primero, Jorge Alcibiades. Jorge, lo estoy confundiendo yo. No, no, Discúlpeme. correcto. Segundo, Meme, fíjate que bueno, afortunadamente estamos bien ya. Fuimos los primeros, efectivamente, en el Congreso en contagiarnos con el COVID. Y bueno, hoy podríamos platicar y podemos platicar mucho acerca del COVID, de cómo lo vivimos, de sus síntomas. Hemos participado en varios foros. De hecho, hace un par de días tuve un foro con mujeres sobre esto, muy interesante a nivel nacional. Pero fíjate que yo, más allá de eso, que digo, eso es muy importante, yo platicarte que creo que hoy debemos estar también muy enfocados, no solamente en la pandemia de la enfermedad, sino también en el por qué hemos sufrido una pandemia así, por qué llevamos más de 30,000 muertos ya, por ejemplo, por qué la razón como no hemos hecho, por qué no hemos hecho suficientes pruebas, por ejemplo, por qué hemos reaccionado como hemos reaccionado. A eso me parece que eso es algo que vale la pena. Yo creo que nos explayemos, si tú nos permites. Y por supuesto, también hablar de otra parte que es fundamental, ¿no? La parte preventiva, más allá de la sana distancia o más allá del cubrebocas, que tiene que ver con la dieta, que tiene que ver con lo que comemos y que tiene que ver con otro tipo de cosas que yo creo que también son fundamentales. Y por supuesto, decirte, además de la pandemia de salud, pues preocupadísimos por la pandemia económica que esto está generando, que está, si no veníamos bien, pues qué te puedo decir ahora, ¿no? Lamentablemente para todos, y digo, esto no lo digo porque estoy yo feliz, lo digo porque estoy muy preocupado. Hoy estamos viviendo una crisis económica como yo creo que no habíamos visto nunca, y lo que viene me parece que es peor, ¿no? A ver, vamos a empezar por ahí, diputado Jorge. Usted fue de los primeros casos, de hecho, de COVID, si no estoy mal, en México. Fue de los primeritos casos que empezó a surgir. Cuénteme cómo fue su experiencia. ¿Usted sabe en dónde se contagió? ¿Cómo le pasó a usted? Porque quizás de esa manera nosotros podemos ponerle a la gente que nos está viendo y que nos está escuchando un contexto de cómo le ha pasado. Me ha tocado muchas personas que me dicen es que el COVID no existe porque yo no conozco a nadie que tenga COVID. Entonces, cuénteme usted, en su caso, pues cómo fue, cómo pasó todo este proceso con COVID para que vayamos familiarizando a la gente con esto. Sí, fíjate que en el caso mío, yo casi estoy seguro, digo, recuerda que es una enfermedad sumamente contagiosa. Recuerda inclusive que hoy hay un debate ya en que si vuela o no vuela el virus. Lo traen ahí muchos médicos y ya hay un debate importante en la comunidad médica sobre eso. Entonces, si puede ser viral o no en términos de lo que va volando y de que lo respires, ¿no? A ver, es muy difícil una enfermedad tan contagiosa como esta llegar a precisarte, fue en tal lugar, específicamente casi a tal hora, ¿no? Pero yo considero, por los tiempos en los que yo me contagio, que es en marzo, mediados de marzo,
eh, y que además no había ningún protocolo en ese momento realmente de cuidado, sobre todo en los aeropuertos, y yo tenía que viajar constantemente. Yo estoy casi seguro que con los aeropuertos, porque me tocó pues gente de todos lados, italianos, por ejemplo, una comunidad italiana importante, recuerdo en Mexicali, yo soy de Mexicali, y recuerdo en una de las avenidas cualquier cantidad de italianos, sí, con cubrebocas ya y demás, pero buscando vuelos, seguramente tuvieron algún problema en Estados Unidos, cruzaron a México para buscar algún enlace para poder viajar o regresar a su país. El asunto es que en los aeropuertos no había ningún protocolo y la cantidad de personas de diferentes partes del mundo que confluye ahí, pues yo creo que lo hacía un poco. Entonces yo estoy casi seguro que fue en el aeropuerto de la ciudad, no sé si la Ciudad de México o en el aeropuerto de la Ciudad de Mexicali o en el aeropuerto de la Ciudad de Tijuana. En uno de esos tres creo que fue donde yo lo agarré. Así es. Entonces, una vez que usted, ¿cómo fueron los síntomas? ¿Usted qué síntomas presentó? ¿Acudió a alguna unidad de salud? ¿Cuál fue su tratamiento? O sea, hay que conocer este contexto, ¿no? ¿Qué fue todo lo que pasó y cuánto Claro, duró con eso? claro, fíjate que es una gran pregunta porque los síntomas no son iguales. Hablan los médicos de 12 a 14 síntomas hoy reconocidos de COVID, que puede ser diarrea, que puede ser temperatura, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor de estómago inclusive, ya están hablando, dolor de garganta, temperatura, en fin, hablan de 12 a 14 síntomas. Hoy vamos conociendo más. En el caso de tu servidor, yo tuve solamente dolor de cabeza, dolor de cuerpo y temperaturas muy altas, fue lo que yo padecí, y por momentos problemas para respirar. Eso es lo que yo tuve, sobre todo esos síntomas. En el caso, por ejemplo, te platico, mi esposa también se contagia y mi esposa no tuvo los mismos síntomas que ella, nunca tuvo temperatura, por ejemplo. Ella tuvo muchísima tos, yo jamás tuve tos. Por eso es importante decir que los síntomas de persona a persona no son iguales. O sea, no hay una reglita ahí exactamente que lo defina. Yo además tuve un mal diagnóstico, hay que decirlo, a mí me mal diagnostican, me dicen que primero tengo influenza y me mandan un medicamento para la influenza y resulta que este medicamento es un potencializador del COVID. Entonces hay que tener mucho cuidado con el automedicamento o la automedicación para todos, y eso es importante, hay que decirlo, porque luego somos muy dados a andarnos automedicando. Entonces, no, cuidado. A mí me mandaron un medicamento, no fue automedicación, insisto, fue un mal diagnóstico, todavía más grave, más delicado, ¿sí? Pero hay que decirlo, no había ni pruebas en los hospitales. Cuando me pasó, bueno, si no hay pruebas hoy, ¿para qué te digo entonces? O sea, no había prueba. Yo llego al hospital, me hacen un PCR, sí, pero de influenza, porque ellos creen que tengo influenza, ¿sí? Me mandan un medicamento que es muy famoso para la influenza, y cuando empiezo a tomar el medicamento, pues lejos de sentirme mejor, me siento peor, y cada día me siento peor, hasta que otro médico, una doctora específicamente, una gran amiga, me dice, no, tú tienes COVID, que te quieren matar, deja eso, deja de tomar lo que estás tomando, ¿sí? Y fíjate que sí, dejé lo que estaba, la medicina esa, y a los 2 días estaba yo prácticamente nuevo, ¿no? Entonces, pero mientras tanto sí padecí 4 días con unas temperaturas muy altas que van y vienen, la gente sepa, no son permanentes, van y vienen. Para esto no te dan más que paracetamol, como uno lo sabe, a mí me daban hasta nemelubrina en este caso, para la tos, un jarabito ahí X que nunca lo tomé porque te voy a decir, yo no tuve tos. Me mandaron eso, me mandaron, en el caso mío, la nemelubrina, el paracetamol, que era la Fluxen F, y pues fue todo lo que me enviaron. Y mucho té caliente. Y bueno, cuando estuve mal, ahí estuvieron a punto de decir, ¿sabes qué? Lo vamos a internar o lo vamos a medicar con un antibiótico. No fue necesario, yo me resistí un poquito a que me llevaran a un hospital, te soy sincero, no quise ir. Y afortunadamente, como la temperatura fluctuaba, o sea, no, te vuelvo a decir, no era permanente, y nada más fueron esos 4 días y ya me
me descubre mi doctora amiga querida pues que no, que lo que yo tenía era COVID y me suspenden te puedo decir, es el Tamiflu, lo que me habían mandado, pues, pues ya me mejoro y afortunadamente pues no tengo complicaciones, ¿no? Pero Ok. esto, pues sí pudo haber sido un tema más delicado, ¿no? Si hubiera yo a lo mejor continuado con el tratamiento. Ahora, usted creo que acaba de dar con un punto que es muy polémico últimamente y es los diagnósticos. Usted ya experimentó todo esto del COVID, ya los conoce en carne propia y es legislador. ¿Qué está haciendo o ha pensado en hacer algo, en proponer algo particular? Decir, a ver, tenemos este problema, tenemos que solucionarlo. Por ejemplo, veía que están por determinar la pena que le van a dar a cualquier persona que agreda a un médico o a un personal médico, porque se dio mucho en estos tiempos de COVID. Pero creo que esto del COVID a nosotros nos está dejando un aprendizaje de, a ver, aquí están estos vacíos que tenemos que arreglar. En su caso, hay vacíos que como legislador diga, nosotros tenemos o hemos propuesto esto que nos estamos dando cuenta que está mal o que hace falta. Sí, claro, por supuesto. Déjame platicarte que después de esa primera semana que fue fuerte y que, pues sí, ahí no puedes, te soy honesto, no te puedes a veces ni levantar de la cama por la temperatura y los dolores musculares que pueden ser fuertes. Pero una vez que pasamos este trance complejo, por supuesto, lo primero que hicimos fue generar un exhorto rápidamente desde el poder legislativo, a todo el sistema aeroportuario, a todos los puertos, aduanas, etcétera, del país, para que se implementaran los protocolos de sanidad, porque no había absolutamente nada, yo lo viví, o sea, como fuimos parte ahora sí que fuimos parte del problema, pues hicimos rápidamente un exhorto. Fue lo primero que nos propusimos hacer, y bueno, no sé, no te quiero decir que por el exhorto nuestro se hayan hecho todos los protocolos que hoy hemos visto ya en los aeropuertos, pero bueno, evidentemente era nuestra responsabilidad y tenemos que hacerlo. Por ejemplo, fue de lo primero que hicimos. Otro de los temas que estamos trabajando en este momento, porque hemos hecho varios temas también económicos, porque nos hemos preocupado mucho por el tema económico. Tu servidor está de veras angustiadísimo en ese sentido, porque pues, nos hablan, vemos, yo soy de Mexicali, y nos veo y conozco mucha gente y me habla gente del centro histórico de Mexicali que tiene su pizzería o que tiene su lonchería o que tiene esto y que están viviendo su propio en la historia, ¿no? O sea, no tienen, y son pequeños negocios que están de veras muy complicados en este momento. Entonces, hemos planteado, por ejemplo, temas de buró de crédito, ¿no? Que en este momento las personas que estén en buró de crédito, ¿sí? Por deudas, ahí lo explicamos, de cantidades menores, puedan salir y que puedan tener derecho a un crédito como empresa o como persona física, que no sea requisito ahorita el tema del buró de crédito, ¿no? Porque, bueno, eso puede ayudar a la reactivación económica. Estamos planteando también el derecho, no solamente de los médicos y de los enfermeros o enfermeras, las doctoras, en fin, sino también, ¿sabes qué? De los pacientes, te voy a platicar algo. Yo que lo padecí, llega un día y me dice una persona cercana a mí, oiga, que ya no puede ir usted al banco. ¿Cómo que ya no puede ir al banco? No, que porque ya le dio COVID y que mejor, que ahorita no es usted bienvenido. ¿Cómo que no soy bienvenido? Pues si yo ya tengo, ya me hice mis pruebas, llevo 2 pruebas y las 2 han salido ya negativas, pues no. ¿Qué quiere decir esto? Que los derechos de las personas que se han infectado, los derechos humanos de las personas que se han infectado, también podrán, y vamos a ver lamentablemente temas ahí donde se van a lastimar los derechos humanos de las personas. Entonces, ese es otro tema que estamos atendiendo, estamos preparando ahí una iniciativa importante para que eso se cuide. Ese es otro de los temas que estamos viendo. Entonces, hemos estado trabajando en temas económicos, en temas de derechos humanos, en temas de derechos médicos, por supuesto. Es parte de lo que hemos estado haciendo. Aquí, por ejemplo, habla de un tema muy importante, la discriminación que se le ha dado a personas con COVID, tanto pacientes hasta personal médico, pero es un tema que también es mucho más amplio.
esta podría ser quizás un parteaguas para hablar ya en tema legislativo, que se ha hablado mucho, pero no vemos tantos resultados sobre la discriminación a los sectores vulnerables, que es o sea, ahorita se ve con pacientes de COVID, pero en su momento, vaya, se había visto con cualquier tipo de enfermedad. Incluso había quienes solicitaban un pasaporte que decían para que ya, o sea, como para identificarse que no tenían COVID, ¿no? Como andar cargando el pasaportito o el gafetito, decir, no, ya, o sea, sí tuve, pero ya no tengo COVID, estoy limpio. Este es un tema que se vio con el VIH, es un tema que se ha visto con diferentes cuestiones que a lo largo y ancho de la vida política mexicana han sido causas justas y sociales que se tienen que atender. Podríamos estar viendo que quizás el COVID también nos haya dejado pues abrir la puerta a que estas luchas se fortalezcan en los poderes? Pues bueno, yo lo veo, yo veo que es una posibilidad real, digo, lo estamos viendo en varios sectores, lo estamos viendo, a ver, el otro día escuchaba yo en las noticias, yo creo que tú también lo escuchaste, en una población donde fueron a fumigar y no los dejaron entrar, ¿no? Y hubo ahí golpes, y hubo ahí amenazas, y agresiones fuertes. A ver, yo creo que este es un tema que nos tiene que ocupar a todos, porque al final es un principio básico en términos de los derechos humanos y el respeto, y que efectivamente va a atender no solamente al personal médico, va a atender o puede llegar a todas las personas que han padecido o hemos padecido en este caso del COVID. Pero aquí hay un tema también trascendente, porque acuérdate que una enfermedad tan contagiosa como esta, y dicho está por todos los especialistas, incluyendo a los oficiales, que es una enfermedad que va a llegar a contagiar a casi toda la población. Que la mayoría de la población, afortunadamente, no lo sienta o no se dé cuenta porque podrá ser asintomática, es diferente. He ahí la importancia en las pruebas, porque las pruebas nos van dando parámetros, nos dan parámetros, por eso la Organización Mundial de la Salud ha insistido en esa parte, ¿no? Lamentablemente nosotros, pues como gobierno, pues no lo hemos hecho. Y te voy a decir una cosa, ese es el otro punto, perdón que lo diga, Meme, pero es que, a ver, llevamos más de 30,000 muertos. Tuvimos 3 meses, Meme, tuvimos 3 meses. A ver, yo me acuerdo cuando en China, esto es en diciembre, recuérdalo, el 31 de diciembre se declara la pandemia. Eso, y tuvimos enero, febrero, marzo, nosotros tuvimos 3 meses al menos para prepararnos en términos de insumos para los médicos. Hoy andan batallando los doctores, perdón que lo diga, y las enfermeras y los enfermeros y todos andan batallando, todo la gente médica, porque no hay caretas suficientes, porque no hay cubrebocas. O sea, tuvimos un rezago tremendo. No nos preparamos con suficientes respiradores, por ejemplo. Y llegamos inclusive a cuestionar o llegamos a meternos en temas de corrupción, ¿no? Que si respiradores de 1,5 millones, ¿no? Los famosos estos respiradores de hijo, ya sabes de quién. O sea, a ver, nos empezamos a enredar en temas porque al final obviamos lo obvio y dejamos pasar 3 meses, ¿eh? O sea, a ver, yo no estoy diciendo que alguien sea culpable específicamente de eso, pero debe haber alguien que sea responsable, perdón que lo diga. Esa es una irresponsabilidad absoluta del gobierno. Ese es un tema que me parece que se ha traducido también, no solamente en esos 30,000 muertos, y todavía no acaba, sino se ha traducido en que de los no sé cuántos miles de infectados tenemos, haya más de 30,000 infectados que son personal médico, porque precisamente no han tenido ni los protocolos, ni han tenido las herramientas, y sabes que eso no se vale, porque además de que son héroes, también tienen familia, y también tienen vida, y también son gente que tiene todos los derechos igual que todos, ¿no? Pero bueno, ese es un tema porque es un tema que nosotros, yo en particular, te lo juro, lo traigo perfectamente claro, y ya lo estoy platicando con gente de la Comisión de Salud, y lo voy a platicar con gente de la Comisión de Derechos Humanos, y lo quiero subir porque ese es un tema que no puede quedar de lado. O sea, no puede ser que 30,000 muertos, yo no sé hasta dónde lleguemos, y espero que ya no haya más, cosa que no va a ser, lo sabemos todos, van a seguir los muertos. Pero muchos son por una omisión que tuvimos y específicamente el gobierno federal tuvo una omisión tremenda en este sentido. Diputado, o sea, tengo que preguntarle, ¿usted entonces considera que la estrategia implementada por el gobierno federal no era la correcta? ¿Que no estuvo bien lo que se hizo y que se tenía que hacer otra cosa?
Por supuesto, a ver, por supuesto que se equivocó. Digo, a ver, si no, a ver, dice el presidente ayer, no, bueno, es que digan la verdad, es que sí, 30,000 muertos, pero tenemos el doble de habitantes, o más del doble que España, ¿no? O que Francia, o que... Sí, pero espérame, yo quiero ver que la curva aquí baje, aquí la curva sigue para arriba, aquí sigue en ascenso. Pero además, no se trata de comparar muertos con muertos. A ver, con todo respeto, o sea, no es eso, no es que tengas, no es que yo tengo más. A ver, son 30,000 muertos que le duelen a 30,000 familias aquí, perdón que lo diga. O sea, ese es un tema de que aquí teníamos que aplicarnos y que lo que te acabo de decir es verdad. Y todo el mundo lo sabe. A ver, esas manifestaciones de todos esos doctores, ¿qué, yo las invento o soy el único que las ha visto? Hemos visto manifestaciones en un chorro de hospitales porque les faltan insumos, o eso es mentira. Perdón, entonces ha actuado muy bien, hay que decirlo. Y no lo estoy diciendo porque me guste o porque quiera yo criticar, ¿eh? Lo estoy diciendo porque me duele, lo estoy diciendo porque me preocupa, lo estoy diciendo porque eso no se vale, lo estoy diciendo porque yo viví una enfermedad como esta y ¿sabes qué? No es una enfermedad agradable, es una enfermedad que además, aunque estés muy sano, si te agarran un punto con tus defensas bajas, cuidado, ¿eh? O sea, es un tema, por eso también se puede morir la gente joven, digo, espera un poco madera, caray, pero eso es una realidad. Hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Y al final, hoy también ya es un tema de la sociedad, hoy me queda claro, hoy tenemos que ser más responsables todos, ¿no? El equilibrio entre lo que tenemos que hacer por cuidarnos y lo que tenemos que hacer por ser productivos y no morirnos de hambre, pues tiene que generarse pues con mucha inteligencia y ese equilibrio pues tiene que llevarlo, pues si tú no puedes quedarte en casa, pues tenemos que buscar, pues, yo entiendo el sustento económico, pero bueno, entonces hay que pues, salir con mascarilla o cubrebocas, por favor, hay que tratar de tener sana distancia, hay que tratar de lavarnos las manos lo más que se pueda, ¿no? Hay que buscar hábitos de salud diferentes, que eso es bien importante, que tampoco veo que se toque mucho. Yo lo he dicho desde un principio, meme, hay que meterle a la parte preventiva. ¿Y cuál es la parte preventiva, meme? No nomás de la sana distancia, ¿eh? No nomás es quedarte en casa. Y la gente que no se puede quedar en casa, y los que tienen que salir, insisto, porque si no, pues no hay con qué comer mañana, pues esa gente, pues en la medida de las posibilidades, tiene que buscar cambiar un poquito la dieta, hay que bajarle a los azúcares, por ejemplo, ¿no? Eso Ok. es muy importante. Diputado, aquí tengo que hacerle varios planteamientos porque dio varios puntos. Nosotros estamos haciendo un documental de COVID y nos hemos topado con cuestiones muy interesantes que no se pueden achacarle al gobierno federal. Una de Uh-huh. estas es la irresponsabilidad de la sociedad. Hemos topado con casos en donde deciden no llevar al paciente, a la familia, al familiar, al doctor, porque no creen en los doctores. No es un tema solo del COVID, no es un tema solo de hoy, es un tema que está en la sociedad desde hace mucho. La gente prefiere creer en su culto o en su religión que en un especialista en la ciencia. Hemos visto casos de personas que dicen, no, yo no tengo COVID, yo solo tengo gripa, nada más dame mi medicina y listo. Y son casos de COVID en donde se han resistido. Eso no se le puede achacar al gobierno federal al 100%. La sociedad tiene una gran parte. Una de las entidades en la Ciudad de México con más casos es Iztapalapa. En ese lugar nosotros hemos ido personalmente y hay una gran desconfianza, no de hoy, sino de siempre. Es un nivel educativo en donde la gente no confía en el personal médico, no confían en la ciencia y ellos tienen sus propios métodos, sus propios... Ahí es donde aplica mucho la automedicación de muchas personas. Y también estamos en un México que forma parte de la población en donde no todos tienen agua. Iztapalapa es una de las entidades que más sufre de agua, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México. Tampoco es un tema de hoy. Entonces, con ese contexto, pues, ¿qué no tendríamos que tomar también acciones, ustedes que son legisladores, con la comunidad, con la sociedad, un tema de concientizar a la gente, algo más social que se pueda hacer desde la trinchera de cada uno de nosotros? ¿O qué hay sobre ese lado? A ver, por supuesto, a ver, yo no estoy diciendo, y por eso te digo, meme, no busco generar culpables, pero hay responsables, ¿eh? Digo, perdón, y eso no lo podemos quitar, aunque me digas lo que me estás diciendo de que los grupos y la sociedad, claro, pero hay un rector de la sociedad, perdón.
Y ese rector tiene que marcar reglas más claras y me parece que no lo hicimos en tiempo y forma. Eso Okay. no puede quedar de lado, por un lado. Por el otro lado, claro, la sociedad. Pero a ver, sale una campaña publicitaria, recuerdo, una campaña publicitaria que era a lo mejor amenazante, a lo mejor hasta era una campaña que asustaba a la gente, que decía, recordarás, si sales te mueres, una cosa, estaba fuerte esa campaña. Y rápidamente gente del propio gobierno federal dijo, no me gusta, desacredítenla, no, es demasiado agresiva, no. Pero al mismo tiempo había otros del propio gobierno federal diciendo, no, salgan, dense besos y sigan yendo a los restaurantes. O sea, a ver, ha habido, perdón que lo diga, pero del primer eje de gobierno, un flujo de información totalmente contradictorio, que lo único que genera es desinformación y que no nos ha ayudado ni ha abonado en nada. ¿Sí? En el caso de los estados, lo hemos visto de igual manera, ¿no? Hemos visto estados que han trabajado de una forma mucho más enérgica, vamos a llamarle así, han sido más enérgicos, pues el caso de Jalisco, por ejemplo, que el gobernador Alfaro ha sido más enérgico en este sentido, o puede ser el caso de la Ciudad de México, que a lo mejor ha habido un poco más libertad, ¿no? No ha habido, o hay municipios que ha habido toques de queda, por ejemplo, ya inclusive en el país. O más que toque de queda de decir, a ver, hasta las 10 de la noche y solamente una persona por vehículo, que es el caso de Mexicali, por ejemplo. Después de las 10 de la noche, una persona por vehículo, etcétera, etcétera. Cosas así que van manejando con la autonomía pertinente en los municipios. Me queda claro lo que dices tú, también el trabajo de la sociedad, porque también es cierto, o sea, nosotros como sociedad somos los primeros o somos también los obligados solidarios de todo este tema. El poder legislativo en lo personal o el poder legislativo en su papel, pues ha hecho exhortos importantes desde la Comisión de Salud. Nosotros dejamos de tener reuniones, la Comisión Permanente tardó en reunirse, hemos tenido muchas reuniones vía ahora la tecnología nueva, el Zoom y demás, ese tipo de herramientas que hoy nos permiten. Hemos hecho ese tipo de cosas, pues porque además los tiempos nos han obligado, hay que decirlo, pero lo hemos hecho en ese sentido. De manera personal quiero decirte que muchos legisladores, y me consta, también han participado pues apoyando con equipamiento para los médicos, para las enfermeras, para todo el mundo. Yo lo he visto, ha habido muchos compañeros, compañeras que lo están haciendo. Algunos pues, seguramente con más tintes políticos, otros con menos, digo, cada quien su tema, ¿no? Pero yo he visto muchos legisladores en ese sentido. Toda la Cámara donó también una cantidad de dinero para eso. O sea, ha habido algunos esfuerzos, ¿no? Yo creo que ya es trabajo, en este caso no somos poder ejecutivo, hay que decirlo, no, tampoco nos toca a nosotros ser el rector, no estamos en esa parte, pero bueno, en la parte que nos toca, tenemos que compartir la responsabilidad, yo comparto, yo estoy abonando de manera muy personal ya, yo he apoyado varios hospitales allá en Baja California, he apoyado a médicos, he apoyado a gente, he participado en varias conferencias, acabo de tener una reunión con mujeres sobre este tema que me parece importante, un foro, pues a lo mejor no sé qué tan grandes sean, pero llegamos allí a casi 4,000 personas en el foro, ¿no? Que fue un buen foro, tuvimos muchas inquietudes, pues lo que podamos aportar sin caer también en la desinformación, porque tanta información, y tú lo sabes como comunicadora, también tanta información a veces genera desinformación, ¿no? Entonces, bueno, sí asumiendo la parte que nos toca, estoy de acuerdo contigo, sí debemos ser más congruentes, porque me parece que la sociedad de repente no ha participado con esa congruencia, pero también hay que decir, es que no ha habido una comunicación lineal clara, o sea, ha habido muchas confusiones, dicen una cosa y dicen otra, o sea, de repente la línea oficial médica dice esto y de repente llega otra persona y dice, no, dense besos y abrazos y salgan, ¿no? O sea, ha habido perdón, hasta sobre el dichoso cubrebocas, perdón, o sea, dicen que sí, y luego dice la comunicación oficial, yo no creo en el cubrebocas, ¿no? Lo reconoció hasta
no sé cuánto tiempo después, que a lo mejor sí puede ser bueno, o sea, y a lo mejor, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, perdón, tampoco nos ayudan. Hay que decirlo con claridad, más allá del desorden de la sociedad civil. Perdón. Yo en su caso veo que está, aparte de que tuvo que padeció el tema del COVID, que está informado, pero como nosotros como comunidad mediática, personalmente insisto, en este tema del documental nos hemos topado con varias opiniones, desde especialistas, científicos y demás. Y quisiera como para ir cerrando, para darle este cierre, esta conclusión a esta entrevista que le agradezco mucho, diputado Jorge. El tema de la desinformación, si bien es cierto que hemos tenido opiniones que no son las mismas palabras en un principio, efectivamente teníamos a un presidente diciendo salgan, después entró el subsecretario de salud a decir no, no salgan, y entonces aparentemente se cuadra por un tiempo el presidente Andrés Manuel López Obrador a lo que dice Hugo López-Gatell. Ayer yo veía con mucha tristeza que en redes sociales se polemizaba el que Hugo López-Gatell dijera que hay que cuidar el tema del sobrepeso, que el tema del sobrepeso hace a las personas vulnerables y que él hablara de esta prevención para personas con sobrepeso y obesidad y que en redes sociales empezara a tomar como de, es que es culpa de que sean gorditos. Me entristece mucho que dentro de esto no exista entre muchas líneas políticas una unión. Eso es lo que nos entristece a muchos, porque si bien hay críticas, si bien es necesario que se haga esta crítica y decir, a ver, es que yo no creo que esto esté bien, podemos haber tomado estas dos opciones y hacer esta crítica constructiva. He visto muchos casos en donde se ha politizado esto a grados de desinformar. Medios de comunicación propiamente han desinformado, han caído en fake news, luego salen a desmentirse, luego que sí, luego que no. Y hablamos de los medios más confiables, ¿no? Los medios que teníamos más confiables, luego hablamos de que sacan de contexto las noticias. Eso ocurrió en las notas internacionales, Sky News, The New York Post, ocurrió con esas notas donde no ponían el contexto de dónde sacaban la investigación y parecía que el panorama era completamente así cuando habían en zonas y no en toda la Ciudad de México. ¿Qué podríamos abonar o cuál podría ser esta reflexión desde su perspectiva para que mejore esto? La desinformación, la responsabilidad de la sociedad, la responsabilidad de las autoridades, la responsabilidad de los legisladores en mejorar las condiciones que estén en su tema, en la Constitución, de hacer esto mucho más justo y de que se rindan cuentas claras. Ahí teníamos los ventiladores, claramente, que ya fue sancionado el tema por la Secretaría de la Función Pública, que creo que son cosas que están empezando a caminar de una manera bien, algunas, otras seguimos en un tono incierto, pero estamos también ante un mundo incierto en donde claramente ningún país estaba preparado para el COVID, vaya, ni Estados Unidos propiamente, ¿no? Que era el que más capacidad hospitalaria tenía, según algunos estudios del 2019. ¿Cuál podría ser su reflexión completa sobre el camino que tenemos que tomar hoy, encaminados a una nueva normalidad con todo esto? Bueno, primero, Meme, de comentarte que nuestra posición no es de crítica y de pleito, mucho menos, sino es de decir las cosas porque tenemos que decirlas, porque, y las decimos no como legislador solamente, lo digo como ciudadano, porque además somos ciudadanos. Yo soy un legislador, nunca había tenido una responsabilidad legislativa, soy un ciudadano que un partido como Movimiento Ciudadano le dio la oportunidad, que es parte de la estrategia del Movimiento Ciudadano, cómo funciona. Y déjame decirte una cosa, no lo hago yo en un plan de crítica vana o solamente por decirlo. O sea, yo lo que más quisiera, te lo digo honestamente, es que no tuviéramos tantos muertos, que ya no siguiera creciendo los muertos. Yo lo que más quisiera es que nuestro sistema de salud se fortaleciera. Yo lo que más quisiera es que no tuviéramos una crisis económica como la que tenemos y como la que va a venir. Yo lo que más quisiera es que las cosas no fueran mal. O sea, a ver, yo no sé quién quiera otra cosa, digo, salvo que no fuéramos mexicanos o no tuviéramos un compromiso. Yo quisiera un presidente pues, que le vaya extraordinariamente bien, porque si le va muy bien al presidente, le va a ir muy bien a este país y nos va a ir bien a todos los mexicanos. Digo, eso es lo que yo quisiera, ¿eh? O sea, no se trata de ser crítico por ser crítico, quiero aclarar esa parte, si me lo permites. No, es solamente decir las cosas porque nos duelen, porque nos afectan y porque también hay que decir con respeto, no le estamos faltando el respeto a nadie, ni seríamos, y es nuestra línea, no somos así, pero las cosas tenemos que decirlas.
Decirte que yo creo que hoy me parece que ya es un tema demasiado complejo, bien lo has dicho tú, no había un país en el mundo preparado al 100, efectivamente, sí, no había un país preparado, pero vuelvo a decir, nosotros tuvimos 3 meses previos, donde pudimos haber hecho ciertas cosas que no hicimos, y eso no nos lo quita nadie y no debemos dejarlo de lado. ¿Por qué? Porque no es la primera vez que nos pasa y no va a ser la última vez. O sea, tenemos que prepararnos con fortaleza para lo que sigue y tenemos que tratar de ser más congruentes en ese sentido. Yo te diría una cosa, a ver, y si me permites, a lo mejor no va tanto a la pregunta, pero sí creo que es importante decirlo. Decías tú, yo no he leído nada de eso al subsecretario, porque decía lo de la gente con obesidad y me decías que decían hasta que ahora resulta que por ser gordito. A ver, te voy a decir una cosa, yo te dije hace un momento, hay que bajarle a los azúcares, hay que decírselo a la gente. ¿Por qué? Porque los azúcares, está ya comprobado hasta donde sabemos, la dieta que trae más azúcares, que no solamente es el panecito o el pastelito o el refresquito, también es el alcohol, en un momento determinado, también eso genera en el cuerpo que se facilite la posibilidad de enfermar más fácilmente por el COVID. Entonces, por eso se sugiere. Se sugiere, por ejemplo, yo lo digo respetuosamente, para quien pueda, vitamina C, vitamina D, es bien importante ese tipo de vitaminas porque hoy el tema preventivo, y era lo que te estaba yo comentando hace un momento, me parece que es un tema fundamental hacia adelante, ¿sí? La vitamina C, la vitamina D. Hay otro producto que maneja el Instituto Politécnico Nacional, que es un productazazazo, para la gente que lo pueda adquirir. Entiendo que no todo el mundo, no es un producto caro, pero tampoco son las gotitas esas dichosas que decían por ahí que valen una fortuna. No, esto es un producto mucho más accesible. Es del Instituto Politécnico Nacional, que se llama Factor de Transferencia, si me permites decirlo, y que vale la pena porque te levanta el sistema inmunológico completo. Inclusive ha tenido premios internacionales. Es un gran producto del Instituto Politécnico Nacional, de nuestros científicos, y yo creo que ese tipo de cosas hoy son muy buenas y muy oportunas, y que creo que si levantamos y tenemos cuidado en nuestro sistema inmunológico, nos puede ayudar. El té de manzanilla es fabuloso, nos ayuda mucho, los antioxidantes que van aportando, etcétera. Todo ese tipo, el tomate está lleno de antioxidantes, por ejemplo. O sea, hay cosas que no son tan caras y que a lo mejor nos pueden ayudar mucho en una dieta más saludable, que esa es la primera recomendación. La segunda recomendación es mucha fortaleza mental a la gente que ha padecido COVID o que puede padecer COVID. El COVID no solamente es una enfermedad física en términos de la afección que te da por la temperatura o el dolor de cabeza, sino también es un tema que hoy, por todo lo que sabemos y toda la cantidad de estragos que ha causado en México y en el mundo, nos afecta mentalmente. Ese es un tema bien importante, donde la gente debe tener fortaleza mental, echarle muchas ganas, porque deben saber que se puede salir hacia adelante. Por ejemplo, si tú te sugestionas de más en el tema de la respiración, que eso es un tema que sí se padece, yo lo padecí, te lo digo, pero si tú no controlas de repente esa parte, se te puede ir y entonces se te complica la enfermedad. No quiero decir que solamente lo tengas que controlar en tu mente, pero sí ayuda mucho tu fuerza mental, tu equilibrio y que tengas esa fortaleza y ese positivismo, pues es bien importante. Otra parte que también recomiendo muchísimo es el primer cinturón alrededor tuyo, que es tu familia y tus amigos. O que no estén contigo, pero la familia y los amigos que te están diciendo, oye, te queremos, hoy aquí estamos, hoy estamos al pendiente de ti, ¿cómo estás? Etcétera, etcétera. Híjole, eso ayuda muchísimo porque te da ese espaldarazo moral, anímico, que también te levanta esas defensas, vaya la expresión, y te empuja hacia adelante, ¿no? Entonces, esa es otra parte fundamental, ¿sí? Y si me permites ya, y sin caer en mucho rollo en esto, la última parte es un poco la meditación hacia adentro, también la parte mental, el espíritu, es fundamental. Valorar en esa parte, a lo mejor no salimos, pero podemos a lo mejor
tener más a la familia o podemos tener más tiempo para algunas actividades que a lo mejor no teníamos antes, como a veces hasta leer un libro, ¿no? O sea, hay otras cosas y esas valorarlas hacia adentro y hacerlas como que pilares fuertes para que esas cositas también nos estimulen positivamente. Empezar a ver en todos lados cosas buenas, no solamente lo negativo. Eso nos ayuda mucho hacia adentro y nos da fortalezas. Yo creo que eso puede ayudar también mucho a la gente, eso créeme que a mí me sirvió, yo se lo recomiendo a todo mundo, hay que echarle ganas, a la gente hay que cuidarse, más allá del gobierno, más allá de lo que diga el gobierno, la gente, lo decíamos hace un momento, que tiene que seguir trabajando, pues bueno, pues que a la sana distancia, el cubrebocas, el lavado de manos si se puede, si no se puede, pues el cubrebocas, si no se puede, pues la sana distancia, pues todos los cuidados, entre más cuidados se puedan, es mejor, que se lo tomen en serio. Esta enfermedad sí existe, sí es una enfermedad que nos puede quitar lo más preciado que tenemos en cualquier momento, pero también es una enfermedad que se puede vencer, tan es así que el 85-90% de las personas que al final se van a infectar van a salir de este tema, ¿no? Van a ser asintomáticos en su gran mayoría. Entonces, yo creo que nada más tener esa fortaleza, seguir las recomendaciones hoy de la autoridad, sea quien sea, me parece que hay que dar ese voto de confianza, ¿no? Ya hoy en este momento, y yo veía a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, a Claudia Sheinbaum, pues postergó el tema de los centros comerciales para el miércoles. Bueno, pues las razones tendrá la Ciudad de México, y pues ni modo, ¿no? Hay que acatarlas, hay que seguir, hay que tratar de estar ahí soportando. Y cuando se reabran, pues insisto, el cuidado, lo están pidiendo, sana distancia, pidieron que, por ejemplo, vayan al centro de la Ciudad de México por orden alfabético, ¿no? Bueno, pues tratar de seguir esas regulaciones, hombre, poner nuestro grano de arena a todos, ¿no? No se trata, yo te decía, de criticar por criticar, ¿no? Se trata solamente de que sí tenemos que decir las cosas. Hay cosas que ya pasaron, pero no porque hayan pasado, podemos dejarlas ahí. Eso sí es importante, porque 30,000 muertos son 30,000 muertos, y yo sé que no podemos decir, es que son un muerto, se lo debo a este señor. No, eso es muy complicado, y no se trata, en el caso de tu servidor, de eso, pero sí se trata de decir que nos hemos tardado, y lo que yo quiero es que ya no nos tardemos, y lo que yo quiero es que ahora tratemos de ser pues, lo más objetivos que se pueda, ¿no? Esa es mi recomendación. Agradecerte mucho, Meme, el espacio, el tiempo, y muy contentos y felicidades por tu programa y saludos a todos. Yo le agradezco muchísimo, diputado Jorge García. Insisto, gracias por platicar con nosotros desde su experiencia y lo que está haciendo también en el Poder Legislativo, allá en la Cámara de Diputados. Le mando un abrazo en la sana distancia y estamos en contacto, ¿eh? Un abrazo. Gracias. A ver. Pues ahí lo tienen, mis amigos. Ustedes ya saben que acá les ponemos todas las posturas diferentes para que ustedes se informen. La importancia de esto es que ustedes tengan la información, que sean ustedes, mis amigos, los que se queden con esa información y que se generen un criterio propio. Nosotros no somos quienes para decirles qué pensar, pero sí somos quienes les tenemos que dar la información para que ustedes se generen ese criterio y esa capacidad de discernir qué tanto hace falta últimamente. Yo soy Bebe Yamel, les mando un beso. Nos vemos a la próxima. Suscríbanse a los canales de La Neta Noticias y síganos en todas las redes sociales. Adiós.